Hola clase, hoy vamos a ver la Guerra del Pacífico. Vamos a hacer un análisis profundo, cuáles fueron los motivos, las consecuencias y vamos a reflexionar sobre este conflicto. Bueno, para entender bien vamos a hacer un resumencito de cuál fue la situación. En 1870 Europa fabricaba fertilizantes y pólvora. ¿Y qué necesitaba para ello? Salitre y guano, cosa que en su territorio no se encontraba, por lo cual necesitaba del territorio americano. Estos recursos se encontraban en un desierto, el desierto de Atacama. Este desierto está ubicado en un límite que no estaba definido aún entre Chile, Bolivia y Perú. Pero bueno, luego de un tratado se realizaron los límites en el cual se utilizó el paralelo 24 Sur como tierras compartidas, ¿sí? Pero bueno, esto quedó lejos de una paz y la codicia lo llevó a la guerra. ¿Cómo comenzó la guerra y por qué comenzó la guerra? Es por varios factores. Vamos a comenzar por el más importante. El más importante, como dije, fue el recurso, ¿sí? Fue la fiebre por el guano y el salitre. Fue el corazón de la disputa, como se diría. A mediados del siglo XIX, este desierto parecía estéril, pero en realidad tenía minerales que eran importantísimos en cuanto a la explotación masiva y en cuanto a la exportación a Europa, ¿sí? Era un lugar de inmensa riqueza, por lo cual fue la semilla de la discordia. Bueno, a ver, no me deja pasar. Ahí está. En cuanto a la razón, a la segunda razón es la cuestión geopolítica. Como dije, el mapa de Sudamérica a mediados del siglo XIX no estaba delimitado. Entonces la región del desierto de Atacama era compartido, ¿sí? Esta frontera entre Chile, Bolivia y Perú no estaba delimitada y también era, además de los recursos, también era un punto estratégico como el puerto hacia el Océano Pacífico. Y como Chile, como ves, este es el sector de Chile, codiciaba expandir su territorio y también codiciaba también los recursos de Bolivia, ¿sí? O sea, estamos viendo dos partes. Por un lado, la ambición no solo de los recursos, sino también de expansión territorial por parte de Chile. Y bueno, el litoral de Antofagasta, que pertenecía a Bolivia, también buscaba obtener esos recursos, ¿sí? Perú también tenía sus propias riquezas, que era el guano, y como vamos a ver más adelante, aquí, había habido 3 tratados, ¿sí? Bueno, el primer tratado, como le expliqué, era el tratado del paralelo 24, o entre el 23 y el 25, que era la zona delimitada, pero también la zona compartida del desierto, ¿sí? En ella había empresas chilenas que explotaban el salitre y el guano. Luego estaba el tratado de 1874, que fue reconfirmar el paralelo 24 del tratado que se había dado en 1866 y también un, un tratado entre Bolivia y Chile en el cual Bolivia no iba a cobrarle durante 25 años a los chilenos la explotación de estos recursos, ¿sí? No los iba a aumentar en realidad. Pero bueno, hubo un conflicto, ¿por qué? Porque ante una crisis económica, Bolivia pensó que podía aliviar su arca o aumentar su arca aumentando estos impuestos, cosa que Chile lo tomó como un conflicto, ¿sí? Luego, en el 73, sin que sepan los chilenos, pero sí se lo estaban oliendo, hubo un tratado de coalianza entre Perú y Bolivia, ¿sí? Si alguno de ellos entraba en conflicto, el otro lo apoyaba. Aquí vemos un mapa en el cual vamos a ver cómo estaba delimitado. Esta era la zona de beneficios mutuos del Tratado 1866. Este es el paralelo 24.
el paralelo 24, en el cual se divide en Antofagasta un sector de Bolivia y el cobre en el sector chileno, pero eran compartida la explotación entre ambos. Por ello, en el tratado que había hecho entre Bolivia y Chile, en el 74, no podían cobrar, o sea, aumentar los impuestos ya que habían pactado, ¿sí? Y estos, o sea, el límite rosa fue un límite del paralelo 23 entre el 23 y luego acá el 24. Este era el límite de solo sector boliviano, ¿sí? Ahí, no podía pasarlo. Ok. Vimos el primer factor, que el primer factor era el recurso, el segundo factor fue una cuestión de límites, que todavía no estaban totalmente acordados, era un hilo muy débil, y el tercer factor era la antesala. La antesala eran las inversiones extranjeras y esa tensión económica que se produjo cuando Bolivia rompe con el pacto del Tratado de 1874, ya que el aumento de los impuestos bolivianos rompe con el acuerdo y afecta al capital chileno y británico, ¿sí? O sea, en cierto sentido, había un, digamos, acuerdo entre ellos. La antesala de la guerra estuvo marcada por una fuerte presencia de capital extranjero, especialmente el británico y chileno, en la explotación del salitre en el sector boliviano, en Antofagasta, ¿sí? Estas empresas, como las compañías salitreras y el ferrocarril de Antofagasta, con intereses chilenos y británicos, operaban en la zona boliviana. Entonces, ¿qué pasó? Bolivia, ante una crisis económica, rompe con este pacto pensando que así iba a solucionar su crisis. Bueno, esta disputa económica avivó poderosamente los intereses que tenía Chile de extender su territorio y también de apropiarse de los recursos. Este fue el motivo por el cual se detona la guerra y se ocupa un territorio importante que es el de Antofagasta, ¿sí? Bueno, el 14 de febrero de 1879, la ocupación chilena del puerto boliviano de Antofagasta, en respuesta al impuesto boliviano a la campaña salitrera, marcó el inicio formal de la guerra, ¿sí? Este acto que activó el tratado que habían tenido tanto Perú como Bolivia en responder cada una si entraban en guerra. Este tratado es el que habíamos visto anteriormente que se dio en 1873, que es uno de los tratados que tomamos en cuenta de los motivos por los cuales se estructura toda esta guerra, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? En el mismo año, el primero de marzo, Bolivia, al verse invadida en el puerto de Antofagasta, en el cual no había mucha presencia militar, se declara la guerra a Chile, el 1 de marzo. Entonces, automáticamente, aunque no automáticamente, Perú intenta en un momento a que lleguen a un acuerdo, no lo logra, y entonces se activa el Tratado de 1873 y Perú entra en guerra también apoyando a Bolivia con Chile, ¿sí? Igualmente Chile esto se lo está aboliendo y entonces le declara también la guerra a Perú. En este caso Argentina se mantuvo neutral, ¿sí? No interfirió en estos asuntos. Quizás la guerra hubiese tenido otro vuelco. Bueno, esta guerra se fue a una gran escala porque definitivamente comienza a avanzar sobre Perú. Además de los recursos, sobre el sector de los recursos, comienza a avanzar sobre Perú. ¿Cómo comienza la guerra? Bueno, la guerra comienza a partir de la guerra marítima, porque el que ganaba la guerra marítima ganaba todos los recursos, todos los puertos, avanzaba el territorio. Y esto Chile lo sabía y Chile era fuerte en este caso. Bueno,
La Marina chilena, al mando de Arturo Prat, el 26 de mayo de 1879, invade Quique, ¿sí? Un sector importante para cortar los suministros. Pero aparece el barco peruano de Huasca, liderado por Miguel Grau, y se libera así la batalla de Quique, en la cual ganan los peruanos. Pero al mismo tiempo se producían otras batallas navales, por ejemplo, el de Punta Gruesa, donde ahí gana Chile. Luego se dio la batalla naval de Angamos, donde el líder peruano, Miguel Grau, muere, ¿sí? Es así como Chile va ganando terreno en lo marino, ¿sí? Luego ataca por mar, ¿sí? Los tres lugares más importantes eran Tarapacá, Tacna y Arica, ¿sí? Y también Pisagua, pero los tres más importantes, Tarapacá, Tacna y Arica. Bueno, miles de soldados murieron en cuanto a las tres naciones, ¿sí? En Bolivia, mientras tanto, se estaba dando un golpe de Estado y asume el mando Narciso Campero, que era considerado luego el nuevo presidente de Bolivia. Y con el mar bajo el control de Chile, Chile comienza a avanzar sobre tierra, por lo que el 26 de mayo de 1880 invade Tacna, ¿sí? Que es una ciudad peruana. Aquí gana también, y así Bolivia, cuando ve esta situación, se retira prácticamente, y Perú se queda sola. Siendo esta la situación de que se retira Bolivia, Chile continúa e invade Arica. Arica es de la zona de Bolivia. Y así Chile se apropia de todos los recursos. Luego, no terminó ahí. Comienza a avanzar hacia el norte y se enfrenta con Perú en la batalla de San Juan. ¿Qué pasó en la batalla de San Juan? Ganan los chilenos y continúan yendo hacia el norte. Comienza así la batalla de Miraflores. En la batalla de Miraflores vuelve a ganar Chile y Perú, derrotada y debilitada, no puede impedir el ingreso de los chilenos el 17 de enero del 81 en la capital peruana, Lima. Era como el caos para Perú. La guerra comienza a iniciar luego su fase final, digo, y con el traspaso de presidente chileno al nuevo presidente que no quería saber más nada con la guerra, Domingo Santamaría, se estaba comenzando los tratamientos de finalizar la guerra, pero un peruano guerrillero, Andrés Avelino Cáceres, siguió luchando en las montañas sobre los Andes porque encontró una táctica militar en la cual veía que podía seguir luchando de tal manera que emboscaba a las campañas chilenas desde las montañas. Si bien ganó un montón de batallas, Chile seguía avanzando y ganando las batallas más importantes, como la batalla de Huamachuco, que fue la más importante y la que definió la guerra, ¿sí? En este caso, Perú pierde, ya disminuida su flota, ya disminuido sus militares, y encima con Lima tomada, y a la misma vez también Chile estaba cansada de la guerra, ya no había dinero, y había muchos muertos de ambos lados. Firman el Tratado de Paz llamado Ancón, el 20 de octubre de 1883, en el que se queda con Arica, Tacna y Tarapacá. Y de esta manera propone un acuerdo en el cual, luego de 10 años, le iba a devolver estos sectores o estas tierras. Cosa que no pasó, porque luego de los 10 años solo le devolvió Tacna y encima por intermediación de Estados Unidos. ¿Qué pasó con Bolivia?
estábamos hablando de todo en batallas y guerras entre las invasiones en los territorios peruanos exclusivamente. Bueno, Bolivia firma un tratado de tregua en el 84 y entrega Antofagasta a Chile. Pero en 1904 firma la paz y la amistad, donde definitivamente Bolivia queda sin acceso al mar y Antofagasta queda definitivamente como territorio chileno. ¿Cuáles fueron las consecuencias finales? Bueno, fue un nuevo mapa, una redefinición del mapa, como se ve, y también quedaron heridas abiertas que permanecen hasta el día de hoy, ¿sí? Acá vemos el impacto regional y las consecuencias, como dijimos, fue el anexo del territorio de Tarapacá y Antofagasta a Chile, por el cual se quedó con las riquezas de los recursos del salitre y el guano, y de esta manera comienza su auge económico, ¿sí? En detrimento de una gran crisis devastadora para Bolivia, ya que perdió todo su litoral, toda la salida hacia el mar, y un trauma nacional que perdura hasta el día de hoy. Y Perú, al ser socio de Bolivia, también perdió territorio, pero no en gran medida, pero entra en una gran crisis económica y social y también deja profundas heridas de identidad cuando los chilenos invadieron y saquearon Lima, ¿sí? El mapa de Sudamérica queda redefinido, Chile extiende sus territorios y hasta el día de hoy se queda con territorios que, si bien son desérticos, bajo sus tierras tienen una riqueza inmensa de minerales. Bueno, en los eventos claves y las consecuencias, resumidamente, es que la guerra provocó cambios territoriales significativos. Bolivia pierde definitivamente la provincia de Antofagasta ante Chile y Perú cedió Tarapacá, mientras que Tacna y Arica permanecieron bajo control chileno durante décadas antes de un acuerdo en 1929 en las que fueron divididas. Y Perú recupera Tacna, pero perdió definitivamente Arica, por más que estaba en el sector boliviano. Y Bolivia pierde su salida al mar, ¿no? El conflicto también presenció el surgimiento de nuevos héroes nacionales para todos los bandos, como Eduardo Abarao para Bolivia, Arturo Prat para Chile y Miguel Grau y Francisco Bolognesi para Perú, ¿sí? Arturo Prat y Miguel Grau son los que inauguraron la batalla en el mar de Iquique. Bueno, las conclusiones y las reflexiones. Claudio Tapia Figueroa destaca que incluso más de 140 años después persiste en los países derrotados, o sea, Bolivia y Perú, un discurso que apela al sentimiento nacional y a la reivindicación respecto a las consecuencias desfavorables de la guerra, ¿sí? Esto es notable porque, a diferencia de otros conflictos sudamericanos con mayor impacto territorial, la Guerra del Pacífico continúa generando una narrativa de rivalidad que existe tanto en los discursos políticos como también en la trata social entre las distintas naciones, ¿no? En una forma cultural, la historia está muy arraigada y genera incluso conflictos en lo cotidiano, ¿no? Por lo que podemos reflexionar que, más allá de los intereses económicos y las disputas territoriales, hubo un costo devastador en vidas y un legado de resentimiento que ha tardado mucho en sanar. Y este conflicto nos enseña que la fragilidad de la paz, cuando los intereses económicos y las ambiciones territoriales eclipsan, siempre así, la ambición, la diplomacia y el diálogo. O sea, fue una guerra que no llegaba nunca al diálogo. Y nos insta a recordar que la historia no es solo una serie de hechos, sino un espejo que nos permite comprender el presente y buscar un futuro de mayor cooperación y entendimiento en nuestras regiones hermanas. Las cicatrices de esta guerra nos recuerdan la importancia crucial de la diplomacia, el respeto mutuo y la búsqueda incansable de la paz sobre la confrontación.